5, que se aprueba a través de un decreto de urgencia, que en este caso es el 014. Se aprobó con fecha 18, pero fue publicada el 22 de noviembre del 2019. ¿Y por qué le digo que esto es importante? Miren, cuando normalmente funciona el Congreso, generalmente en estos días previos a la aprobación del presupuesto, salen todos los gremios a hacer su paro, ¿no? A hacer su huelga. ¿Por qué? Porque como saben que se va a debatir en unos días en el Congreso de la República, eso es lo tradicional, entonces todos los gremios, el sector salud, educación, los médicos, bueno, a veces hasta los policías, anuncian sus paros. ¿Para qué? Para que el Congreso pueda evaluar en qué medida pueden incrementarles el sueldo, etcétera, etcétera. Entonces, este año se ha querido dar ese hecho, pero ¡plum! Yo recuerdo la semana pasada, el gremio médico anunció que iban al paro, pues, Pancho. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que no sabía el gremio médico, que ese día se había aprobado el presupuesto en Consejo de Ministros y el día 22. Entonces, ahorita estamos tranquilos, no hay paro. ¡Qué bueno! Eso es lo bueno de estos acontecimientos políticos que han sucedido en el país. Pero vamos al tema que esta vez nos ha convocado, Pancho. Como les decía, cuando se aprueba la ley de presupuesto, no solamente se aprueba la ley de presupuesto, sino se aprueba la ley de equilibrio fiscal y la ley de endeudamiento del sector público. Es decir, cuánto podemos como Estado endeudarnos y obviamente de acuerdo a las directivas, a las precisiones que se pongan en el decreto, en este caso del equilibrio financiero, obviamente el ministerio y el sector privado tenemos que ir, según esas directivas y esos lineamientos, ir conduciendo la economía del país. ¿Quién tiene la obligación de liderar eso? El Ministerio de Economía y Finanzas. Obviamente es el que los controla a todo el aparato estatal. Por eso se ha dado el decreto de urgencia que aprueba la ley de presupuesto para el año 2020, el decreto de urgencia 014. El del equilibrio es el 015 y el de endeudamiento es el 016. Señores, ¿para qué se apruebe el presupuesto? Eso es lo que quería explicar, Panchito. ¿Para qué se apruebe el presupuesto? Obviamente, lo que él decía, el presupuesto no puede estar separado de las políticas públicas. Panchito, te doy la palabra. ¿Qué son políticas públicas? Ese es tu fuerte. Es muy importante porque a veces la gente pierde un poco el horizonte. Y en la gestión pública quiere hacer priorizaciones, y las priorizaciones no se hacen en la gestión pública, se hacen en la políticas públicas, así es. En la política pública vemos tres temas importantes, ¿no? Si es un problema público, si es una necesidad pública o es una brecha. Y hay ciertos caminos que tenemos que recorrer porque ahora es con un enfoque hacia el ciudadano. Entonces estamos hablando que se tiene que concertar o se tiene que acordar. Panchito, disculpa que te corte. Me interesa mucho esa parte. Si es una necesidad, si es un problema público o una brecha. O es una brecha. Una brecha es, por ejemplo, corrígeme, Panchito, con todo el rigor de tu experiencia. Yo respeto mucho a mi amigo Pancho, a quien quiero mucho, porque él sabe mucho de planeamiento y de planificación, es una autoridad en ese tema, ¿ok? Entonces, Panchito te decía, ¿qué es brecha? Puedo decir que tenemos una brecha enorme en educación o en salud, porque nos faltan muchos hospitales. Podría ser. Sí, ¿no es cierto? Puede ser por o sea, un tema de una brecha es un vacío que debemos cubrir. Por ejemplo, nos falta construir más hospitales, ¿verdad? Otra brecha en educación sería, por ejemplo, se me ocurre, nos faltan más colegios, ¿sí? Sí, a nivel nacional, ¿no? Todavía hay niños en la zona andina, en las zonas selváticas, allá en el Perú profundo,
hay niños que caminan 2, 3 horas para llegar a su colegio, ¿no? Otros que también podría ser la brecha en que no se encuentran en buen estado, ¿no? Ah, O sea, puede ser que ya estén, o sea, puede ser que haya un colegio, pero que no de tenga las repente tiene un condiciones, salón. no tiene comunicaciones, no está equipado, O sea, ha haya tenido un salón y la mantenimiento. necesidad sea de 5 salones. Claro. O como dices tú, haya salones, haya carpetas, pero no tiene internet, No no tiene la comunicaciones, tecnología ¿no? La que tecnología. hoy nos demanda la educación, ¿no es cierto? Necesidad, ¿qué podríamos reflejar con necesidad? Por ejemplo, agarrando nuestro ejemplo. Es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, es algo muy una parecido, brecha. una brecha. El hecho de que no tenga internet en nuestro colegio, claro, es una brecha. Esa es una brecha. Por supuesto. Necesidad. Y la necesidad en ese momento es que la gente cuando estamos en la política pública, tengamos claro que es el Estado quien define. Y cuando hablamos del Estado, no solamente estamos hablando de la institución pública, sino también de los ciudadanos y de las organizaciones. Entonces ellos mismos cuando acuerdan o concertan en diferentes mesas de concertación, mesas de acuerdo, mesas temáticas, diferentes tipos de mesas que tenemos, esos 3 componentes, personas, ciudadanos, organizaciones e instituciones públicas, concertan o acuerdan. Ah, ok. Y esa brecha puede ser en ese momento una necesidad. Okay. O es que se hayan levantado porque pasó un problema y han cerrado carreteras o ven peligrar su ecosistema y esa necesidad ya se convierte en un problema. Ah, ok. Entonces Dependiendo. ahí entra a tallar el Estado. Y el ¿no Estado cierto? viene a tallar a través de una política pública o es que si existe una política pública, una intervención directa. Ya. Así exista una política pública, de repente la gente demanda de un mejor servicio. Claro, entonces dentro de la lo que política teníamos que pública. hacer ahí es no crear una nueva política, sino afinarla. Afinarla ¿no? para poderla, ¿no? Panchito, mira, acá en mi diapositiva, por favor, si la pueden proyectar, en mi diapositiva está sintetizado cómo es que el Estado ha priorizado el presupuesto en base a esas políticas públicas. Porque lo que la gente tiene que entender es que para el Estado, prioridad número 1 es educación, salud, en tercer nivel viene friaje, nevadas, lucha contra la violencia hacia la mujer, gestión de riesgos, reducción de la anemia y reforma de la justicia. La justicia. Mira cómo un hecho que parece tan simple, tan alejado de nosotros, Panchito, el Tribunal Constitucional ha dado un veredicto que para unos aplauden y otros critican, ¿no es cierto? Pero miren cómo un problema de esa naturaleza tiene incidencia directa en nuestras políticas públicas. Reforma de la justicia. Se critica al Tribunal Constitucional, se critica la forma en cómo deliberan y están conduciendo la justicia. Hay muchos problemas dentro de la Fiscalía y del Ministerio Público, ¿no? Siempre hay este problema de que la sombra del tal Chávarri, etcétera, etcétera. Yo toco ese tema, Pancho, para decir solamente a la gente lo siguiente. Esos hechos que parecen ajenos, ¿no? que todos los días son titulares, se convierten en lo que decía Pancho, en parte del problema. Cuando el presidente Vizcarra decía, a mí todos los pueblos, todos los días donde doy, me dicen, cierre el Congreso, Sí. ¿no es cierto? Entonces ahora te dicen, queremos que haya una reforma. Eso que pide la ciudadanía, eso que necesita la ciudadanía, señores, eso es política pública. Y hacia eso se ha focalizado y siempre se focaliza el presupuesto nacional para resolver lo que dice Pancho, esos problemas nacionales. Tenemos mucho que mejorar en educación, en salud, el friaje y las heladas. Salomé, pero ¿qué cosa va a hacer el Estado contra el friaje?
Oye, claro, contra el friaje no va a bajar la temperatura, ¿no es cierto? Pero ahí vamos a ir viendo cuáles son las medidas que va a tomar el Estado para mitigar el daño que puede causar ese fenómeno de la naturaleza. ¿Ok? Continuamos entonces. Okay. Mira, el presupuesto nacional ha determinado 1.416 millones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para el desarrollo infantil temprano. ¿No? Dice, en contribución al desarrollo infantil temprano, las niñas y niños de 0 a 5 años, a través de los programas CUNAMás, y juntos el Estado les va a hacer llegar productos, ¿ok? Que vamos a ir nosotros detallando. Muy bien. Oye, Salomé, también tenemos para combatir el friaje, las heladas y las nevadas que se dan sobre todo en las zonas andinas. Me parece que la zona más golpeada es Puno, por ahí, las serranías, la parte andina. Dice, el Estado ha destinado 562 millones. ¿Para qué? ¿Cómo lo va a hacer? Ya les decía, obviamente el Estado no va a controlar el clima. El Estado lo que va a hacer es acondicionar 19.654 viviendas en las zonas rurales de menor temperatura. Se ve pues que en la parte andina, Pancho, hay mucha gente muy humilde que tiene las casitas a veces con esteras, que realmente esas esteras no les sirven mucho para guarecerse del frío, ¿no? Entonces necesitan una vivienda de materiales un poco más gruesos, especiales, que les ayude a soportar el frío. Y también van a construir 2.985 cobertizos para la protección del ganado, porque ustedes han visto de que nuestra gente andina, campesina, a quienes yo estimo mucho y les rindo mi pleitesía a estos hermanos peruanos, ellos crían pues animales, su ganadito, su vicuña, sus llamas, y cuando hay bastante nevada, friaje, por lo que están desprotegidos, esos animales mueren por las temperaturas muy bajas. Entonces, esta vez el Estado va a tomar medidas en el asunto y les va a acondicionar ambientes en los que puedan guarecer y soportar el frío. Ya les he dicho, el Estado lo que no puede es controlar el clima. Obviamente no va a subir ni bajar la temperatura, lo que va a hacer es acondicionar para disminuir, para mitigar el daño que pueda causar el clima a nuestros hermanos. ¿Qué más tenemos? Tenemos que en la lucha contra la violencia hacia la mujer también ha destinado 572 millones. Van a ser 6 módulos integrados de justicia, 7 órganos jurisdiccionales penales, 127 defensores públicos especializados o especializadas, 34 cámaras Giselle, 20 fiscalías especializadas en la lucha contra la violencia hacia la mujer, 64 centros de emergencia en las comisarías. Para el sector salud, el sector donde actualmente estoy trabajando, ha destinado 18.495 millones. ¿Qué vamos a hacer en nuestro sector? Vamos a hacer el fortalecimiento de la política remunerativa. Quizás los médicos no ha trascendido mucho su paro, su anunciada huelga, porque dentro de la ley está contemplada que para este año va a haber nombramientos, ¿ok? Y va incluso a mejorar la parte remunerativa. En cuanto le van a incrementar, no tengo el detalle, pero sí hay un incremento, ¿ok? Hay financiamiento para el inicio de operaciones de nuevos hospitales que va a entrar en funcionamiento el año 2020. Va a haber una implementación progresiva del sistema de información de historias clínicas, EHALI se llama, porque nosotros ahora vamos, pues, Panchito, a un hospital, dice, ¿cómo te llamas? Salomé. Ah, ya, voy a traer tu historia. Se demora media hora, se van a la vuelta y te traen su folder, ¿no? No, ahora lo que el Estado está haciendo y se ha propuesto es dotar de computadoras y tener una red. Así que si tú vives, vamos a suponer, aquí en Lima, pero por circunstancias del destino,
te toca ir a Piura, a Iquitos, a, no sé, a Lambayeque, y por ahí te sientes mal, te vas al hospital, obviamente una historia clínica en red le sirve mucho en Lima y en cualquier parte del país a los médicos. Entonces ahí vas tu tipo de sangre, tu edad, las enfermedades que padeces, etcétera, etcétera, que actualmente no tenemos. Eso me parece a mí una importantísima avance y una herramienta muy buena para el sector médico y para nuestra salud. ¿Algo sobre esto? Sí, a mí, complementando lo que nos acabas de explicar, una de las cosas que me preocupa es, está muy bien lo que nos has expuesto referente hacia dónde está yendo un poco las necesidades o las prioridades del Estado, del gobierno básicamente, del gobierno de turno. Pero también es bueno en esta conversación hablar sobre la importancia en la eficiencia de la inversión pública. Estamos siendo muy ineficientes. Eso nos trae pérdidas al país. Así es. Porque se cuenta con el recurso, o sea, contamos con dinero, contamos con la programación, pero algo está sucediendo en la ejecución pública. A mí poniendo un ejemplo a lo que tú acabas de conversar. Tú nos dices que este año el gobierno ha asignado como 130 y tantos millones para el tema de desastres, ¿cierto? No quiero ser un pinchaglobos, pero me gustaría justamente tocar ese tema como parte de la reflexión al momento de hacer la eficiencia en el gasto, si nosotros podemos ir para complementar tu conversación y hacerlo un poco participativa con la gente. Sí, sí. ¿Podemos mirar la pantalla en la computadora? Sale, ¿no? Salomé nos explica que este año el gobierno sigue priorizando dentro de uno de esos temas el tema de desastres. A mí me preocupa mucho porque si nosotros vamos a la página de consulta amigable del MEF, y hacemos clic en seguimiento de la ejecución presupuestal, podemos analizar algo muy particular. Consultar el gasto del Fondo de Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales. Si hacemos clic y vemos a nivel de todo gobierno, el país acumuladamente entre los últimos 3 años hemos podido asignar 8.146 millones. Y tenemos una eficiencia a todo nivel de gobierno de 37%. Y si nosotros entramos a nivel de gobierno subnacional y nos vamos y miramos los gobiernos regionales, que fueron para este tema, fueron 13, vemos que a nivel de gobiernos regionales tenemos 1.500 millones que no se han ejecutado. Y tenemos 21% de ejecución al 11º mes. Entonces, hay un tema también muy preocupante, que mientras más le asignemos recursos y no mejoramos la eficiencia, vamos a tener unos ratios mucho menores. Mira, Pancho, ahí yo tengo bastante, es un tema, el que tú tocas es un tema bastante dinámico, porque muchas veces los que hacemos la parte normativa, muchas veces no conocemos la realidad de nuestras zonas. No conocemos no solamente la parte geográfica. Si conoces la parte geográfica, no conoces la parte de ejecución misma, ¿no? Y la ejecución, ¿qué conlleva? La parte de contrataciones, ¿no? Entonces, como que ahí hay un divorcio entre el marco normativo con el que contamos para prever primero qué cosa es un desastre. Mira, te digo que hoy justo estaba yo conversando con un amigo de una ejecutora, trabajo en el Pliego Salud, tengo un problema con una ejecutora porque tengo una ejecutora que no puede cerrar 13 proyectos.
y no puede cerrar 13 proyectos solamente porque le faltan 32.000 soles. Y la principal fuente de financiamiento de ese proyecto es ROC, o sea, recursos por operaciones oficiales de crédito. Y para que yo le pueda mandar dinero, esos 32.000 soles que necesita, que es una ganga realmente, tengo que pedir opinión favorable al MEF. ¿El MEF cuánto tiempo me toma? Mira los días que me queda para cerrar el año, ¿no? Peor aún. Tengo una normativa específica, una directiva específica, ahorita no recuerdo, es un lineamiento específico para el uso de los rojos, donde me dice que no, los recursos, si fueron aprobados en el PIA del año 2019, entonces le puedo trasladar. Pero como no son del año 2019, no se lo puedo trasladar, y es por gusto que yo solicite una opinión favorable. Y entonces yo decía, escucha, ¿sabes qué? Te estoy dando un ejemplo, Francisco, donde en realidad lo que yo necesito es tan poco que no debería pedir ni siquiera opinión al MEF, ¿no? Pero entendiendo también que nuestra administración pública tiene que dar cuenta hasta del céntimo que se gasta, y mucho más con una fuente de financiamiento tan especial como esta de operaciones oficiales de crédito. O sea, yo tengo que ceñirme a lo que dice la ley. Es que también hay una cosa muy importante que hay que, no he hecho esa corrida, lo voy a hacer, pero la presión tributaria es muy poca. Y la generación de fuente de ingresos propios de las entidades públicas, a excepción de algunas, seguimos dependiendo del ente Estado, central. Ajá. Entonces, eso también es preocupante. Claro. Porque la entidad debe de generar sus ingresos que permitan en algún momento tener algo de contingencia, ¿no? Entonces es un tema muy estructural, ¿no? Es un tema estructural, ¿no? Entonces, mira, a ver, yo me imagino que en el tema de prevención de desastres, etcétera, tenemos algo igual. O sea, mira, me decían a mí, oye, yo necesito plata para techos, mira, ya vienen las lluvias y yo estoy en una zona de eminente peligro, porque yo estoy en la zona de Chosica, vienen las lluvias, vienen los huaicos, todos los años vienen, así, perfecto. Pero ¿qué te dice la normativa, Pancho? Te dice que tienes que hacer un plan de contingencias, ese plan tiene que ser aprobado por tal fulano, por sutano, por perengano, Entonces, ¿sabes qué? O sea, son cosas nuevas que se están dando dentro de la gestión pública, que nuestra gente también a veces recién está aprendiendo, porque no hay un manual. O sea, lo que pasa es que ahí también tendríamos que entrar, Pancho, al tema de modernización del Estado. Es un tema muy complejo. Son temas bien complejos. O sea, es muy complejo estar dentro de la administración pública a implementar las innovaciones que se están dando. El tema de desastres es cuasi nuevo. No te digo que es nuevo, a mí me preocupa mucho porque pero que, sin embargo, a eso se suma, Panchito, de que muchas veces no es tan claro el marco legal, el marco normativo sobre el cual te tienes que manejar, y ahí te tienes que complementar. Primero, como te decía, tengo que hacer un plan. Tenemos que determinar, SINDECI tiene que determinar si realmente es un desastre, es un fenómeno natural, es un fenómeno... Bueno, tantas especificaciones que nos piden, entonces hasta que nuestra gente se vaya ambientando, y a veces no tenemos el personal también dentro de la institución con la preparación por eso, adecuada, y todo eso hace más tedioso. Es muy importante justamente entender por completo, ¿no? O sea, siento que cuando comienzo a asesorar en las instituciones públicas, la gente se especializa tanto en CIAF, SEACE y SIGA, que pierde un poco el norte de qué está haciendo, para qué lo hace, para quién sirve, qué productos, qué servicios, cuál va a ser el impacto de su trabajo, cómo se articula todo eso. Ahí viene el planeamiento. Ahí viene el planeamiento. O sea, mira, ve, ahí viene el planeamiento, y es por eso que ahora, cuando trabajamos en la administración pública, tenemos que trabajar entre profesionales multidisciplinarios, ¿no? Y como te decías tú, yo no me puedo especializar solo en contrataciones, ¿ok? Pero, y si yo me especializo en contrataciones y no entiendo al ingeniero que está desarrollando el proyecto, es muy poco mi aporte. Entonces, por eso
yo siempre he enfatizado, Pancho, y por eso a mí me interesa hablar de presupuesto, de políticas públicas, de planeamiento, del plan bicentenario, del plan de competitividad. Ojo, este presupuesto te habla de todas esas herramientas y nuestra gente está poco informada. Pese a que ha sido publicado, constantemente escucho a los políticos, a nuestro primer ministro, a nuestro presidente hablar del plan de competitividad y ¿Hay una desarrollo. pregunta? Muy bien, ¿hay alguna pregunta? A ver, por favor. Sí, claro que sí. Jorge Coronado, muy buenas noches. Él interviene desde el Facebook de Desarrollo Global, nos indica, ¿no? Una pregunta en el tema de priorización. Son puntos primordiales. Yo trabajo en la municipalidad de Colampaita y estoy a cargo de desarrollo económico. Nos basamos en agricultura, ganadería y pesca. ¿Cómo podemos luchar el presupuesto para ampliar el trabajo? Muy bien. Panchito, ¿quieres contestar tú? Lo Sí, contesto mira, yo. había... Primero, analizar qué cosa... Analizar. Si yo ya no estoy en una situación en la cual estoy concertando, puedo mirar brechas. Hay una página, mire, cuando nosotros llevamos los diferentes cursos entre Salomé y otros profesionales más dentro de la institución, les enseñamos a manejar diferentes herramientas. Yo te diría algo, existen muchas plataformas gratuitas en donde uno puede mirar información para analizar y tomar decisiones. Ustedes conocen, por ejemplo, de una plataforma que se llama Saiwite, que es de la PCM con el PNUD, en el cual tú puedes justamente analizar diferentes tipos de variables, una de las cuales son las agrarias. Puedes utilizar la plataforma de CEPLAN, que tiene un cierre de brechas, en la cual te va a permitir a nivel provincial, distrital, regional, provincial y distrital, para poder analizar las diferentes brechas. Ahora, ¿cómo priorizo? ¿Qué cosa hacer? Es muy importante. Utilizar herramientas multicriterio. Sí. Total Decision podríamos utilizarlo. Sí, me parece importante, pero lo que tú acabas de decir, ¿no? Buscar información. También es importante decirle a Coronado, era Jorge Coronado, Sí. ¿no? Decirle a Jorge Coronado que todos los ministerios están desarrollando varios programas presupuestales, ¿no? Y que sería bueno que se acerque al ministerio también para recibir información si es que no puede entrar a las plataformas que ha indicado Jorge. Llamen a los ministerios, visiten los ministerios. Hay muchos programas que dentro de los ministerios muchas veces se está buscando los canales, sobre todo tomar contacto con las municipalidades y muchas veces por no tener el contacto, por no tener la cercanía, obviamente no reciben los recursos que muy bien podrían canalizarlos. Ir con proyectos Sí. ya, a menos que a nivel de perfil, Claro, ¿no? cuando hay información, No solamente en idea, obviamente les va a permitir desarrollar proyectos y esos proyectos les interesa a la PCM, a todos los ministerios, a todos los sectores. Acérquense. Muy bien, Panchito, continuamos. Sí, continuamos. Hay otra pregunta, me dicen por acá. Sí, Huber, buenas noches, también desde el Facebook nos consulta. Por favor, explíquenos sobre la continuidad de inversiones para el 2020 con ROC. Por el recurso. Sí, con ROC. Sí lo he leído, pero muy someramente, pero acá lo que tenemos que resaltar es lo siguiente. Primero, decir que sí habrá continuidad de inversiones, ¿ok? Sí. Ese es punto número uno. Sí está previsto en la ley de presupuesto del año 2020. Ahora, lo único que sí te podría decir, si el ROC, si los recursos por operaciones oficiales de crédito que han llegado donde tú trabajas, no sé si es un municipio, no sé si es un gobierno regional, etcétera, tienen cada asignación de ROC tiene un marco legal específico. Te explico. Vamos a suponer que sale con el decreto de urgencia número 10 para la región Puno y que sale con el decreto de urgencia número 20 para la región Amazonas, ¿ok? Entonces, cada una tiene sus propios lineamientos, es decir, no hay una
un lineamiento específico para todos los decretos de urgencia. Entonces, ahí, estimado, ¿cómo se llamaba el participante? Huber, estimado Huber. Sería bueno saber con qué marco legal has recibido ese ROC con el que estás desarrollando algún proyecto de inversión y cuál sería la secuencia para este 2020. De lo que pueda estar contemplado en el presupuesto 2020, tendrías que ver tú si el decreto de urgencia con el que te han hecho la transferencia está dentro de los contemplados para seguir la continuidad de inversiones para el año 2020. Me explico. Si vamos a suponer que tu decreto de urgencia es el número 10 con el que vino el 2019 y que para este año tú todavía tienes saldos y debes culminar tu proyecto en el 2020. Habría que ver si la ley no dice, por ejemplo, como me sucedió a mí en una institución, que yo recibí a través de un decreto de urgencia 04 y en el que tenía que terminar y concluir mis proyectos en el año 2018. Entonces, en el año 2019 sí tenía continuidad de inversiones, pero el marco legal de mi fuente de financiamiento no estaba comprendida para continuar el 2018, sino para continuar el 2019, sino para concluirlo en el 2018. Entonces, en buena cuenta lo perdí. Por eso es muy importante. El ROC tiene lineamientos específicos. Mucho cuidado acá. No es como el RO, no es como el RDR y como donaciones y transferencias. No, es una fuente de financiamiento que tienen periodos de vigencia específicos. Por eso tendrías que ver si tú recibiste con el decreto de urgencia 010 y eso continúa o está contemplado en la ley de presupuesto del año 2020, entonces tú vas a poder concluir. Pero si no es así, si tienes alguna restricción, te pediría en todo caso que vayas a tu fuente y siempre en el MEF hay un sectorista, sea una municipalidad, sea gobierno regional, contáctate y anda preguntando desde ahora. Una ¿Okay? consulta. Sí, dime. El ROC es un fondo reembolsable, ¿no? Es un fondo que no es sea no reembolsable, es un endeudamiento. Claro, el ROC, recuerda que son recursos por operaciones oficiales de crédito. Eso el Estado tiene que pagar. Por eso es que cuando a ti te mandan ROC, esto salió con el decreto de urgencia número 10. ¿Por qué te dan de manera específica? Porque sabemos que de acuerdo a eso hay un periodo en el que tú tienes que gastarlo y luego programarte para hacer el reembolso, etcétera, etcétera. Ese es el problema. Por eso que por eso que es una fuente de financiamiento muy especial, bien engorroso diría yo, pero que obviamente hay un control más específico. ¿Ok? Mira, no quería cerrar esta reunión si es que no hablamos de educación. Para este año el sector educación tiene 31.328 millones. Habrá aumento de remuneración para docentes en educación básica, mantenimiento de locales escolares, nuevas becas para estudiantes de educación superior y técnica. El presupuesto nacional del año 2020 está en 177.357.859.707. Es el presupuesto nacional. El presupuesto nacional tiene que tener equilibrio. Los ingresos y los gastos tienen que estar tas con tas. ¿De dónde tenemos ingresos? De donaciones, de endeudamiento, de tasas y contribuciones, de canon, de regalías. Obviamente el RO viene de los impuestos. El ROC viene de lo que ustedes ven acá de endeudamiento. ¿Ok? Listo. En gastos, ¿qué tenemos? Pagos de deudas y cumplimiento de convenios, pago de remuneraciones, servicios, gastos operativos y gastos de inversión. Se gasta por clasificación económica, en bienes y servicios, en personal y obligaciones sociales, en inversión pública, en otros gastos corrientes, tenemos donaciones y transferencias. A ver,
Acá decía Pancho, mira la torta que tenemos acá. En inversión pública se irá el 24%, lo cual es muy poco, ¿no? Siempre nuestras cargas social, por ejemplo, el pago de personal y obligaciones sociales, son el 35%, que es bastante. Del 2008 o 2009 al 2019 No cabe. se ha duplicado. Así es. Se ha duplicado. El peso y el gasto fuerte que tiene el Estado es en el pago de remuneraciones de nombrados, de policías, de médicos, bueno, todos los sectores. Y ojalá esto vaya cambiando poco a poco. El otro gasto fuerte que tiene son bienes y servicios. Pero bueno, dice, ¿en qué se gasta? Se refieren a la naturaleza del gasto que realiza, es decir, servirá para atender gastos de personal, bienes y servicios, infraestructura, etc. Por clasificación funcional. Ya. Ahora, en clasificación funcional, ¿qué tenemos? Inversiones sociales, el 46%. Intervenciones productivas. Inversiones sociales es la carga social, pues el pago de personal, ¿no es cierto? Inversiones productivas que tenemos, ahí está precisamente lo que es de inversión, el 23%, en seguridad, justicia y defensa el 16%, en la parte administrativa el 15%. Se refieren a las temáticas de las cuales se destinan los recursos según las áreas de intervención en las que participa el Estado peruano. Y la clasificación institucional. ¿Quién gasta más? ¿El gobierno nacional, regional, los gobiernos locales? Obviamente el gobierno nacional tiene una mayor proporción, dice que es el 65% del presupuesto, los gobiernos regionales se llevan el 21% de nuestro presupuesto nacional y los gobiernos locales el 14%. Muy bien, pero del presupuesto nacional, el 80.8% se lo lleva ¿quién? ¿Quién? El presupuesto asignado financian las políticas públicas. Es decir, con eso se garantiza la educación, la salud, la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Y un 19% son para las contingencias que se puedan presentar, que ojalá este año no tengamos novedades feroces como nos fue el año 2017, ¿no es cierto? Muy bien. En educación, ustedes pueden ver acá, 31.237 millones, en salud, etcétera. Previsión social tenemos 573 millones. Bueno, todo esto de acá es referencial. Por supuesto, a todos los participantes, este material está a disposición de Desarrollo Global y el que quiera puede solicitarlo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto que sí. Yo encantadísima de Si hubiera una pregunta. Sí, dime. No, está bien, si hubiera alguna pregunta. Sí, dime. Si hubiera alguna pregunta, por supuesto que también voy a hablar de la ley, vamos a hacer todavía muchos comentarios. Si hubiera alguna pregunta, no tengo ningún problema de contestar. A ver. Bueno, seguimos con la participación de las personas que se encuentran en el Facebook. Esta vez Edgar nos comenta, ¿qué hacer cuando los alcaldes se pasan el año en los ministerios y el MEF? ¿Por qué no financian proyectos nuevos? ¿Cuántos PIB son nuevos en el DU 014? ¿Quieres contestar tú, Panchito, o me lo dejas? A ver, por favor. Creo que justamente desde la gestión estratégica y con la gestión para resultados, lo que se quiere no es tanto todos los años atomizarnos de proyectos. Lo que se quiere es empezar algo y terminarlo. Entonces, es muy importante que haya un buen plan de comunicación para que se acerquen al ciudadano y en palabras muy fáciles hacerles entender qué es lo que están haciendo. Ahora, las municipalidades en el tema subnacional hay mucha variabilidad. Tenemos municipalidades con 4 o 5 personas, como podemos tener municipalidades con 500 a 1000 personas dentro de un gobierno subnacional. Entonces, el incidir es muy complicado. Muchas gestiones, como habla también, como lo expresa muy bien al momento de su intervención, se pasan los 4 años y no ejecutan ni un tipo de proyecto. Muchas de las cosas también fueron conversadas contigo
sobre el tema, cuando hablamos de planificación, el tema de la planificación multiescalar. De qué manera, con nuestros recursos, podemos buscar cofinanciamientos a nivel, si somos distritos, con nuestras provincias o con nuestras regiones. Y después también buscar con el tema de los sectores, porque cada uno de ellos están articulados para poder cumplir sus objetivos. Y muchos ministerios a veces no pueden tener recursos asignados para ellos, pero tienen el personal que nos puede ayudar a ejecutar. Si es que fuéramos una municipalidad que tuviera recursos, pero no tiene el personal capacitado para poder hacerlo. También se cuenta dentro del presupuesto que se ha dado ahora con el tema de los bonos de incentivos municipales, para si es que cumples algunas metas puedas recibir alguna asignación adicional, ¿no? Otro mecanismo también es, como tú nos informabas, poder entrar en algún presupuesto, en un programa presupuestal que te permita pues poder dosificar esfuerzos y recursos para poder cumplir objetivos que son escalares, ¿no? Que son de diferentes niveles de gobierno para cumplir. Pancho, me encanta mucho que me hayas hecho recordar el tema de los incentivos municipales. Mira, me contaba un alcalde la semana pasada, me dijo, mira, cuando yo terminé mi gestión, resulta que cumplí las metas y los objetivos que me había puesto la PCM, el Ministerio de Economía, etcétera, etcétera, y me evaluaron. Mira, quedé en el 8º lugar de municipalidades y mi presupuesto normal que yo recibo pues es de 10 millones, pero el incentivo le inyecté, como cumplieron las metas, los objetivos, y el incentivo le vino 3 millones, que me pareció muy interesante. Muy interesante porque ya con esa suma puedes hacer obras de envergadura. Digo que me parece muy bien. Y él me dijo, bueno, lamentablemente los incentivos llegaron cuando hubo cambio de gobierno, y dijo, yo preferí dejarle el dinero para que el alcalde entrante haga una buena obra. Y me parece muy bien. Lo que pasa es que esto de los incentivos, ¿por qué lo toco? Porque me parece interesante de que los alcaldes de esa manera se preocupan, y él me dijo, yo cuando me dijeron que hay un plan de incentivos, que si yo cumplía las metas que ellos me habían puesto, iba a tener más presupuesto, y me preocupé, y todos los días iba mi gente y tenían que cumplir las metas. ¿Cómo quisiera que todos los alcaldes realmente se empapen de eso, de lo importante que es cumplir las metas? Pero te pregunto, Panchito, ¿qué metas entran para la evaluación de los incentivos municipales? Hay nivel de población, cumplimiento sobre los diferentes en su evaluación de qué hacen en su POI, pero lo más importante a nivel macro que hay que analizar es que el gobierno central se está preocupando por ser más eficiente con el gasto y porque se cumplan ciertos compromisos de gestión. ¿Esos compromisos de gestión están ligados a los programas presupuestales? También están ligados a programas presupuestales. Yo creo que sí, más, ¿no? Por ejemplo, con este tema de la anemia, ¿sí? Con este tema de la anemia, por favor, pásame ¿saben qué? El otro día fui a una municipalidad y me van a disculpar ustedes que he olvidado yo bajar, tomé una foto y ojalá lo puedan, ahorita voy a pasarle yo esto a nuestro ingeniero de cámaras para que lo pase. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ¿sabes qué me gusta? ¿Qué me gusta transmitir a la gente? Decirles a la gente cuáles son las políticas públicas, o sea, quiénes direccionan, quién es el ente rector, cuáles son las metas que tenemos que cumplir, cómo es que esta propaganda de tenemos que combatir la anemia, que darle sangrecita a tu hijo, o sea, ¿por qué es importante que el ciudadano de a pie y el gestor público entienda eso? ¿No es cierto? Porque eso es parte de nuestras políticas públicas. Lo que iniciamos conversando con Pancho, el presupuesto que se asigna a la gestión pública nacional es para cumplir objetivos y metas, ¿ok? Y los objetivos y metas están vinculadas estrechamente a aquellas necesidades, a aquellos problemas que el Estado tiene que resolver. Necesidades que tiene la ciudadanía y que el Estado tiene la obligación de resolverlos, ¿no es cierto? Públicos, no focalizados. Y que sean, claro, que sean
Públicos, no focalizados, ¿no? Claro, públicos, ¿no? Eso es muy importante. Y ya. A ver, ayúdame ahí, me enredaste, Panchito. Es que, o sea, que sean públicas, A ver, por ejemplo. hay muchas instituciones en las cuales tienen una gran obra, por ejemplo, pavimentación de calles, y las primeras calles que se ejecutan son a veces en donde ellos viven. Ya. Y no son necesidades públicas, son necesidades un poquito más focalizadas, ¿no? Entonces hay todo un parámetro que que CEPLAN nos permite para poder identificar si es una necesidad realmente Esto sí pública, se ¿no? puede transmitir. Entonces, eso es muy... No, la cámara, nomás ponlo en la cámara. Entonces, Bueno. ese es un tema... No sé, tú puedes bajarlo. Es un tema muy importante que debemos de ver si es, como dijimos, ¿no? Necesidad, problema o brecha. Ya. Y para eso hay todos unos mecanismos, ¿no? que hay que analizar, ¿no? Igualmente también fortalecer más esas capacidades a los técnicos para que puedan darle soporte a los políticos para poder priorizar, ¿no? Ya. Porque una pregunta muy importante es cómo se prioriza, ¿no? Ya. ¿Cuáles son tus variables de decisión para priorizar? Claro. Por ejemplo, ¿me podrías hacer un ejemplo con esto de combatir la anemia? Ya, o sea, Vamos a suponer, lo ¿por qué no muy le muy importante para eso es combinar metodologías con informantes claves, ¿no? Yo lo que siempre trato de hacer cuando veo priorización tanto en la gestión como en la política pública, me afiancio de un software, pero me junto con informantes claves que me van a permitir analizar buenos criterios, ¿no? Analizar buenos criterios que me permitan que en mis alternativas pueda tomar decisiones multicriterio, por ejemplo, ¿no? Y donde pueda combinar variables cualitativas con cuantitativas para priorizar, ¿no? Actividades, políticas, problemas, ¿no? Entonces, debemos de afianzarnos con herramientas informáticas que nos permitan la sistematización y una priorización mucho más lógica con respaldo, ¿no? Porque a veces los criterios de decisión son muy personales, ¿no? Y debemos de evitar justamente esos famosos incentivos perversos que nos pueden permitir ejecutar obras por votos, no por necesidades, ¿no? Ah, Es un ok. tema muy Sí, importante, eso es ¿no? importante. Las obras que necesita la ciudadanía, el pueblo, tienen que ser definidas, obviamente, para que solucionen los problemas de la zona, de la región, que ayuden Al bienestar del ciudadano, a entender al Así ciudadano, a es. entender al cliente, ¿no? Y ahí es un tema también, cómo entendemos al ciudadano. ¿Quién es un ciudadano? Los ciudadanos son distintos dependiendo de las necesidades que hay. ¿De qué manera qué herramienta utilizamos para mejorar esa calidad del servicio? Para entender si estamos generando valor público o no. No solamente generándole bienestar, sino valor público. Entonces ahí hay que entrar a un montón de herramientas que nos permitan acercarnos y entender y mejorarnos, ¿no? Claro, claro. Mira, a ver, yo he estado un poco distraída con ustedes, escuchando a Francisco, y lo que él dice, obviamente, si se va a hacer una obra, que sea al beneficio del pueblo, y que no sea un beneficio esa obra para garantizar la reelección del alcalde. Eso es lo que te está diciendo Pancho, ¿no? Entonces, obviamente, para eso es que también, si ustedes se dan cuenta, ahora, Pancho, la ciudadanía está más informada. La ciudadanía ya, yo creo que va a elegir mejor, por ejemplo, este Congreso. Mejor, no va a ser el mejor Congreso, pero va a ser mejor que el que se fue. Nos ¿No es esperemos, cierto? ¿no? Entonces, nosotros esperamos de que sea así. Bueno, entonces, ¿por qué cuando yo hablaba, disculpen que estén mezclando las cosas, pero cuando yo hablaba de las políticas públicas, que el Estado tiene que solucionar los problemas, estos días en diferentes canales de televisión, la oposición sobre todo que fiscaliza al presidente Vizcarra dice, no se ha mejorado, el país no está mejor, es más, la anemia ha incrementado, dice, ¿no es cierto? Eso es
Eso es lo que dice. Yo no sé si realmente ha incrementado, no soy nadie para criticar al presidente, yo solo quiero que con un ejemplo ustedes tengan claro lo que es una política pública. Una política pública es lo que decía Pancho, es un problema que el Estado tiene que solucionarlo, ¿no es cierto? Entonces, el Estado lo tiene que solucionar a través de sus 3 niveles de gobierno. ¿Y cuáles son los 3 niveles de gobierno? Gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, ¿no es cierto? Entonces, ¿ya está la imagen de la anemia? Sí, por favor, pasa. Sí, hay una pregunta más. Ahorita les hago ver la imagen, no quiero... Oscar, buenas noches. Desde el Facebook nos comenta, ¿cómo se podrá lograr tener transparencia en las compras que realiza el Estado? Todos los 8 UIT se manejan en un nivel tan corrupto y el Estado está atado de manos. Tienes razón. ¿Cómo se llama, Josué? Oscar, tienes razón. Imagínate, mira lo que acaba de hacer el Tribunal Constitucional. O sea, hay cosas que, ¿cómo te podemos explicar? ¿No? Acaba de salir un alto directivo de una televisión denunciando de que supuestamente un ministro se ha molestado. Bueno, no sé, ¿no? O sea, yo solo quiero transmitirles a ustedes de que el aparato estatal es tan amplio, es tan grande. Nos estamos quejando ahorita con Pancho de que hay ciertas políticas públicas que no se pueden implementar con la facilidad que se crea o que se quiere, porque no tenemos un marco normativo que nos ayude, no tenemos las cosas claras y a veces las tenemos confundidas. Cuando se aprobó la nueva ley de contrataciones y se dijo, oye, para facilitar las compras ya no se necesita procesos de selección, sino aquellas compras que superen las 8 UITs, ¿no es cierto? Porque hay compras que se tienen que hacer, antes eran solo 3 UITs y si se pasaban de 3 UITs obviamente no se podía hacer una compra directa y había muchas compras que se dejaban de hacer, es todo un problema. Ahora él dice, ¿no? Oye, estas 8 UITs ahora son libres de proceso y sigue la corrupción, ¿no? Yo creo que la corrupción poco a poco va a terminar. Nuestra gente ya se está informando más, ya fiscalizamos mejor que antes, ¿ok? Yo creo que un día va a acabar, y esto va a acabar porque los ciudadanos estamos aprendiendo a reclamar nuestros derechos. Y ese cambio y ese esfuerzo que está haciendo el Estado por mejorar, por cambiar, es más, estamos luchando contra una ola de corrupción tan fuerte en nuestro país y nos damos cuenta, ¿no? Desde que la corrupción está tan enquistada dentro del mismo Estado que es dificilísimo combatir. Pero hemos empezado. Y el comienzo es bueno. Y quiero dejar ahí el tema, ya podemos transmitir la imagen. Miren, entonces les decía, yo tomé esta foto cuando me fui a este municipio, Pancho, y me encantó ver este eslogan donde dice, el amor es de hierro, ¿no? Entonces, ¿cómo promociona el Estado o una entidad del Estado, cómo promociona una política pública? Eso es lo que me gusta. Dice, tu amor es de hierro, ¿qué más dice ahí? Municipalidad de Surquillo. Entonces, con esto te demuestro que así como tú le escuchas al presidente Vizcarra decir, oye, tenemos que ir contra la anemia, todos unidos contra la anemia, obviamente los gobiernos regionales, los gobiernos municipales tienen que hacer eco de eso. Nuestros alcaldes tienen metas y una de las metas es, si en su jurisdicción, vamos a suponer, en su jurisdicción hay un alto nivel de anemia, el reto para ese alcalde o alcaldesa obviamente es reducir. Vamos a suponer que tenga el 50% de sus niños, un alto índice de niños con anemia, eso tiene que ser reducido año a año y para eso establecen las metas. Sobre todo para estas políticas de Estado, ¿no?
donde les incentivan pues a los alcaldes, les dicen, bueno, tienes que bajar del 50 al 20%, al 30% y te damos más plata para que hagas más obras, ¿no? Entonces, señores, las políticas públicas son aquellos problemas, o sea, se focalizan en aquellos problemas que el Estado tiene que resolver y resolverlo como ahorita hace el Estado, ¿no? Les da vacunas, les da, me parece que pastillitas, aparte que te dan recetas, hacen promoción, educan a las madres, ¿no? Escucho en las radios, no sé si han escuchado tú, Panchito, y muchos de ustedes, dale sangrecita a tu hijo, ¿no? Cosas así, y me parece interesantísimo, ¿ok? Muy bien, entonces no se olviden, el presupuesto que apruebe el Estado es para resolver estos problemas que enfrenta la ciudadanía, ¿ok? Para la seguridad ciudadana, para la salud, para mejorar la educación, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Quiero comentar acerca de los clasificadores que van a estar restringidos, que este año hay varios, Panchito, ¿ok? Bueno, Yulmer Domínguez, buenas noches desde el Facebook. ¿Se puede modificar el presupuesto de un proyecto en la fase de ejecución? Debido a que no es sostenible. Pretende hacer 2 aulas y una dirección para 9 alumnos. Artículo 12 de la Ley de Presupuesto. Bueno, la Ley de Presupuesto del año 2019, porque ahora me parece que eso sale en el artículo 13, estimado. ¿Ok? ¿Quién era? Es Yulmer. Yulmer, eso sale ahora en el artículo 13, lo he visto porque tengo que estar al día con los proyectos de inversión, estoy en el área de presupuesto, tengo que darle opinión favorable o desfavorable, entonces ya tengo que estar al día con esos artículos, ¿ok? En el artículo 12, en efecto, cuando un proyecto ya está en plena ejecución, surgen pues una serie de acontecimientos, como el que acabas de decir tú, ¿no? El estudio no ha estado bien elaborado, no ha estado, y tiene que rediseñarse el proyecto. Sí se puede modificar, pero se va a modificar siempre y cuando haya un buen sustento, como el que me acabas de decir. Solo hay 9 alumnos, no se justifica la inversión que va a hacer el Estado. Yo creo que sí se puede, pero tiene que pasar por opinión favorable de la OPMI, es decir, de la Oficina de Proyectos de Inversión. No sé quién es tu OPI para ti, ¿no? En los gobiernos locales, ¿quién es su OPI? OMPI, ¿no? OMPI. ¿OMPI? Oficina Multianual de Proyectos de Inversión. De inversión, pero ¿quién es? ¿En las municipalidades se tienen que ir a los gobiernos regionales? No, depende, las municipalidades tienen su la misma OPI de OMPI. la municipalidad tiene que evaluar. Tiene que estar también de acuerdo al monto de inversión. De acuerdo al monto de inversión son los niveles en los que tú tienes que pedir y sustentar ese cambio. Sí, todo es posible y si es para mejora, mucho más. Lo que no se puede dejar de hacer es el proyecto y mucho más si ya tienes un presupuesto. Puedes modificarlo, mejorarlo, reformularlo, un proyecto tiene un expediente, vamos a suponer, por 10 millones y resulta que la inversión de 10 millones queda muy corta, muy chica, es muy poco, no han dimensionado bien el gasto, etcétera, se puede mejorar. Siempre que esté dentro de los parámetros, ¿ok? De los parámetros que establece la ley, que establece el marco normativo, que establece sobre todo la demanda de la población, ¿ok? Yo quiero obviar, por favor, y eso ha dado lugar a muchos de los problemas que tenemos ahora con Odebrecht, han dado las famosas adendas, han reformulado los proyectos para cosas que no beneficiaban a la población. Yo quiero obviar eso, por favor. Cuando ustedes háganme las preguntas hacia cosas buenas, por favor. Yo estoy en contra de todo acto de esas famosas adendas que se dan en los proyectos, donde formulan mal los proyectos porque quieren beneficiar al jefe, porque el jefe quiere sacar su tajada. Por favor, eso no va conmigo, ¿ok? Siempre pensemos en el bien ciudadano. Me gustó mucho cuando leí, me parece que el presidente de Ucrania dijo, no quiero que pongan la foto
mía como presidente en las oficinas, que solemos tener en las oficinas las fotos oficiales de nuestro presidente, ¿no? Y este presidente de Ucrania ha pedido que pongan la foto de sus hijos a todos los funcionarios públicos, para que cuando se tomen las decisiones pensemos en lo futuro de nuestros hijos, no, o sea, para que sea el beneficio de nuestros hijos, no de nuestros bolsillos. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Porque quiero pasar a los clasificadores restringidos. El retardo del MEF entorpece los procesos para solicitar el presupuesto respectivo para la elaboración de planes y proyectos. ¿Qué hacer con ello? Bueno, el MEF siempre va a estar, me van a decir a mí, ¿cuántas veces he querido incendiar el MEF? ¿Ok? O sea, muchas veces te llaman y te dicen, ¿cómo has aprobado una nota para esto? Ah, bueno, en fin, una vez aprobé una nota de modificación porque autoricé yo a una unidad ejecutora, no voy a decir a cuál, era un hospital, que quería comprar sillas para que cuando vayan los pacientes, tú sabes que cuando van los pacientes y están internados, o sea, el familiar se queda, no una hora, muchas horas, ¿no? Y hay muchos pacientes y a veces se necesita. Y yo me tocó supervisar, Panchito, un hospital donde encontré pacientes sentados en el piso. Y cuando yo vi esa gente, de verdad que quise llorar y dije, ¿cómo el MEF me puede a mí prohibir que apruebe una nota? Y yo quiero que vea a esta gente, Y te diré que no eres el único que te sientes frustrado cuando el MEF te cierra la puerta en tus narices y te dice tu proyecto está mal hecho, o si quieres que te aumente el presupuesto, tienes que reformular tu proyecto, y a veces realmente es tan poco lo que se necesita, lo que se quiere para hacer grandes cambios. ¿Ok? Muy bien, dejémoslo ahí y quiero pasar rápidamente. ¿Cuánto tiempo nos falta? ¿Nos queda todavía? ¿Ya no nos queda mucho? Sí, Pancho. acaba con el... Muy bien. Cartera, por supuesto. A ver, señores, en este decreto de urgencia 014, nosotros tenemos casi las mismas restricciones que hemos tenido el año pasado, ¿no? Tenemos restricciones en la 2.1, la 2.1.1 no puede habilitar recursos, a la 2.1.2 y lo mismo, ¿no? La 2.1, el tema de pensiones también tiene sus restricciones, ¿no? El de CAS, no te digo, ¿no? Estamos prohibidos de inyectar más dinero a las específicas de CAS, etc. Pero mira, ahora nosotros desde ya hace muchos años estamos mejorando en la gestión pública. No digo que estamos en el top, nos falta mucho por mejorar. Y esas mejoras traen más trabajo, traen también un trabajo más especializado, más fino ahora. Pero entre estas cosas que me ha gustado este año, Panchito, te cuento que la novedad es, todas las instituciones pedíamos primero opinión favorable al MEF para que nos permita sacar más procesos CAS a la unidad ejecutora o a la entidad en que tú trabajas. Tienes que pedir. Y la novedad este año es que además de que tienes que pedir permiso a la Dirección General de Presupuesto, tienes que pedir permiso a la Dirección General de Recursos Humanos y ahora también tienes que pedir opinión favorable a Servir. El Estado desde hace muchos años ya está trabajando de manera articulada. ¿Ok? Y eso me parece importante. Hay muchas cosas que mejorar y por supuesto que seguirán habiendo. Entonces, tenemos, siguen las mismas restricciones en el CAS. Este año 2019 se hubieron nuevas específicas de CAS, especialmente para pagar los aguinaldos, para vacaciones trungas. Este año continúa, ¿no? Ahora, entre las novedades que les he dicho, que ahora tenemos que pedir opinión favorable también a Servir, que me parece muy interesante. Tenemos el tema de ya estamos entrando a sectores, Panchito, por ejemplo, en el sector defensa, me parece que es donde está el ejército, ¿sí? Ya desde el año pasado, desde este año 2019,
y continúa para esto, y probablemente continuará por el resto de muchos años, es que está prohibido, por ejemplo, en el ejército, hacer modificaciones con la partida de alimentos, es decir, con la 23.11.11, ¿no? Entonces, mira, tú trabajas en trabajo, ¿puedo modificar mi partida de alimentos? ¿Puedo cambiar hacia otra partida? Sí, pero en el ejército no. En el ejército está prohibido. Puedes hacer otras modificaciones, etcétera, pero la partida de alimentos es sagrado. No se saca ni un sol de la partida de alimentos. Repuestos ¿Okay? también, sí. Repuestos, todo eso sí. Sí. Las restricciones continúan en las partidas de mantenimiento. Las restricciones están igual desde el artículo 9 hasta el artículo 13. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de el Ministerio de Salud, que tenemos la 23.18.12, la 23.18.11, la 23.18.199, etcétera, etcétera, que son medicamentos e insumos médicos, desde el año 2020 está prohibida una modificación. Es decir, que no vamos a poder sacar recursos de la 23.18.12 y toda la que sea 23.18 de medicamentos para otros. Ojo, en el caso del sector salud también habrán específicas que solo servirán para el sector salud. Por ejemplo, nosotros tenemos muchísimos trabajadores que denominamos o estamos contratados bajo la modalidad de terceros, servicios temporales, ¿no? Entonces, vamos a tener una específica para especificar el gasto en ese rubro, que hoy solo se llenan en la 23.27.11, pero la 23.27.11 tiene una diversidad de servicios que no nos permite controlar. Bueno, ahora cada sector, de acuerdo a su especialidad, va a ir proponiendo al MEF y eso va a salir pues en la ley como ha salido este año. Probablemente el próximo año haya otras restricciones, ¿no? Sigue la restricción con el tema de mantenimiento de infraestructura, de carreteras, mantenimiento de equipos, mantenimiento de vehículos. Siguen las restricciones. Otra restricción muy importante y que continúa vigente es el tema del gasto en telefonía móvil, sigue el parámetro de los 200.000 soles. Y bueno, yo les en realidad decía que 1 hora es muy corta, pero quisiera darles todavía los artículos donde se mencionan las restricciones. Son básicamente desde la 9, que es la 9 trata principalmente de lo que es gastos de personal, entre ellos también CAS, en el artículo 10, el artículo 12, el artículo 13, y las restricciones de mantenimiento, de telefonía móvil, etcétera, etcétera. Panchito, no sé si quieres hacer algún otro comentario, y por mi parte yo he concluido. Si hubiera alguna pregunta, encantada de responder. Muchas gracias. Todavía es que acá hay un montón que ni siquiera lo he leído, ni siquiera lo he mencionado, porque realmente 1 hora queda muy corto. Por mi parte, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, me avisan, por favor. Sí. Bueno, agradecerle su participación. Le damos paso a Desarrollo Global para que pueda hacer algunas precisiones y muchas... agradeciendo con Salomé su participación, ¿no? En esta hora y un poco más. Gracias. Pues hemos sido casi 2 horas y 40. No, hora y 12. Bueno, muchas gracias por su participación y a todos los que nos han consultado, ¿no? A quienes nos han dejado sus inquietudes. Espero que haya sido resuelta de la mejor manera. Para terminar, quiero invitarlos este 4 de diciembre
al diploma en planeamiento y presupuesto en la gestión pública, donde vamos a tratar todos estos temas a fondo, ¿no? Este 4 de diciembre no se olviden en la modalidad presencial y en la modalidad virtual. No se olviden que van a obtener un diploma por 160 horas lectivas a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 3 certificados individuales. Así que iniciamos este miércoles 4 en el horario de 6:45 de la noche hasta las 9:15. ¿Correcto? Y no se olviden de dejarnos sus comentarios, su número de teléfono y su correo, muy importante, para que ustedes obtengan la promoción, ¿no?, de 2 cursos, para que puedan así tener una capacitación integral, recursos humanos y ley servil y plan operativo institucional. Así que recuerden, este 4 de diciembre, el diploma de planeamiento y presupuesto en la gestión pública. Sin más, espero que haya sido de gran utilidad todos estos conceptos que nos han dado estos 2 grandes expositores, y a quienes les doy las buenas noches y las gracias. Desarrollo Global, hasta aquí con ustedes. Muy buenas noches. Si te gustó este video y quieres aprender más, te invitamos a ver todos los programas en gestión pública en nuestra página web www.desarrolloglobal.pe y suscríbete a nuestro canal.